capítulo 50. Y les decía, hoy me desperté a la madrugada y me levanté. Me fui al living, agarré mi Biblia digital y me quedé unos 40 minutos allí, orando y buscando al Señor que me había despertado. Es muy bueno cuando el Señor nos despierta y nos inquieta. Es muy bueno. Es necesario. A ver, ¿cuántos saben de lo que le hablo? Te despierta el Señor a la madrugada, ¿no? ¿Eh? No sé si es por la edad, si es la próstata, si es... Pero nos despierta, nos despierta. No es que los más jóvenes no se despiertan, ellos duermen de un tirón. Pero te despierta el Señor y te habla, y te habla. Dice en el capítulo 50, que lo voy a leer completo, pero luego me voy a referir a unos capítulos puntuales. Dijo, así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. ¿Por qué? Cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos, escuche, convierto los ríos en desierto. Sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como cilicio su cubierta. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová, el Señor, me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, como una piedra. Y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová. Nuevamente, el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encenderéis fuegos y os rodearéis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. ¿Sabe? Está hablando del Señor Jesús, de lo que había de venir, de lo que había de ocurrir. Me gusta el libro de Isaías porque él muchas veces está hablando del Señor y de cómo iba a venir. Isaías 53 es maravilloso. ¿Eh? Recuerden ustedes que con Isaías 53 la gente
leyendo Isaías 53 y alguno estará pensando, ¿qué dirá Isaías 53? ¡Léalo! Pero muchos se han convertido leyendo Isaías 53. Sin ir más lejos, aquel hombre que iba en el carruaje iba leyendo Isaías 53. Y Felipe se le acercó y le dijo, ¿comprendes lo que estás leyendo? ¿Cómo comprenderé si no hay quien me lo explique? Y lo subió al carruaje y le explicó lo que era Isaías 53 y se convirtió y se bautizó. Aquel hombre maravilloso, tan preparado, que era un contador de la época, ¿eh? Era un contador, un economista de la época. Pero hay algunos versículos que yo quiero compartir con ustedes rápidamente. Y el Señor me inquietó hoy a la mañana, muy tempranito, y es el versículo 2, donde dice, ¿por qué cuando vine no hallé a nadie? Y cuando llamé, nadie respondió. ¿Acaso se ha acortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? ¿Por qué cuando vine nadie me escuchó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cuando llamé nadie respondió? Y la verdad que me intimidó el Señor. Me intimidó. ¿Vieron cuando uno se despierta y dice, Señor, y me acosté de nuevo, me acosté, pero había algo que me decía, levántate, levántate, levántate. El Señor muchas veces llama y no hay quien responda. No hay quien. Tenemos cantidad de excusas. Señor, estoy desbordado del trabajo, estoy desbordado por esto, estoy desbordado con aquello otro, estoy desbordado. Y cuando el Señor llama, llama para apartarnos, llama para hablarnos, porque tiene algo importante para decirnos. No, pero Señor, es que mirá que tengo que resolver esto. No, te estoy llamando, te estoy apartando, porque quiero hablarte. Es que el Señor dejó de redimir, de comprar. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? ¿Vieron cuando a veces parece que dice, no, esto no tiene solución? No tiene solución. 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8, 8 por 2 16, y el Señor patea el tablero y dice, tened cuidado con las matemáticas exactas. No hay poder en mí para librar. Si yo estoy llamando, si yo estoy golpeando, no terminó el tiempo. No hay poder en mí para librar. Y el Señor me hablaba y me decía, hay poder para librar, hay poder para librar. Decile a la iglesia, hay poder para librar, hay poder para librar. Dígalo donde está, hay poder en Dios para librar. Hay poder en Dios para romper. Hay poder en Dios para rehacer. Hay poder en Dios para comprarnos. Nos compró. Esta profecía fue dada 700 años antes de la venida del Señor. Hay poder en Dios que nos compró hoy con su sangre derramada. Y a veces no tenemos, tenemos lo inmediato que nos desborda y nos desborda esto y nos desborda lo otro y nos desborda aquello. Y el nene y el nieto y el tío y el bisabuelo y la boleta y el Señor te dice, estoy llamando. ¿Hay alguno que escuche? ¿Hay alguno que escuche?
Fíjense cómo estaba hablando de lo que iba a ocurrir 700 y pico de años posteriores, que muchas veces el Señor llamaba, golpeaba y no había quien escuche. No había quien escuche. Es más, se le iba a la gente muchas veces porque no gustaba lo que el Señor decía. Llamaba y no había quien escuche. Isaías 50, el versículo 4 y el 5. Jehová el Señor dice, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que no oiga como los sabios, para que oiga, perdón, como los sabios. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. No fui rebelde, ni me volví para atrás, que es uno de los grandes problemas que tiene la humanidad. Hermano, somos un pueblo rebelde. El ser humano es rebelde por naturaleza, se rebela muchas veces, se rebela. Pero dice en este versículo precioso, termina diciendo, me acerqué al Señor y me hizo sabio. ¿Para qué? Para que otros nos escuchen, para que otros nos escuchen. Miren, lo saco de las Escrituras por un momento y lo pongo en una realidad con la que el Señor me fue añadiendo cosas y me habló. Puntualmente ayer vine y entro y salgo en forma permanente de este lugar y siempre veo cosas volando. Yo no sé si pasa en su casa, en mi otra casa no pasaba, pero hay un papel volando y ¿dónde viene? Acá a la iglesia. Hay un plástico y termina en la iglesia. Frente a la iglesia, para los que escuchan esto y no están en este lugar, tenemos dos heladerías. Dos heladerías. Por lo tanto, la gente se cruza acá a la vereda, toma helado con los cucuruchos, las palitas, las bolsitas. ¿Y sabe dónde termina todo? En el piso de acá de la iglesia. Bolsitas, cucurucho, telgopor, cucharita, restos de helado, bolsitas. Y todo lo que vuela viene y acá hay todo lo que a usted se le ocurra. Bolsita, papel, bolsita y más papel, y la juntamos y hay más bolsita y más papel. De tal manera que teníamos un tacho de basura muy grande y lo tuve que hacer sacar, porque la gente venía y tiraba toda la basura, cáscara de banana, pañales, todo lo que a usted se le ocurra. Y después había que juntarlo. Entonces tuve una brillante idea. Dije, vamos a sacar estos tachos de basura porque todos los vecinos tiran la basura allí, suelta. Sacamos los tachos de basura, se terminó ese problema. Pero hay bolsita, más palita, más... Y ayer estaba entre las plantas un nylon grande que debería medir 2 metros, que habrán envuelto, creo que carne, no sé qué, metido entre las plantas de la iglesia. Yo dije, la única que nos falta. Y yo ya estaba medio enojado. Empecé a juntar la basura y dije, no la voy a poner en una bolsita, la voy a tirar en el medio de la calle. En el medio de la calle junté los plásticos, los junté todo. Lo tiré en el medio de la calle. Pero como había viento noreste, ese viento, a mí me encanta el viento noreste. Otra vez venía todo para acá, ¿no? Ya sé, lo voy a tirar un poquito más allá y le van a ir todos los plásticos al vecino. Y mientras yo agarraba todo eso, yo decía, pobre vecino, ¿qué culpa tiene el vecino si él tiene el mismo problema que yo? Y el Señor ahí me habló y me dijo algo fuerte. Me dice, la iglesia no está para juntar esos papeles y tirárselos al vecino, ni las palitas, ni el telgopor, aunque
les abro un paréntesis. Yo muchas veces junto los restos de helados y me cruzo a la heladería y le digo, ¿cómo le va, vecino? Y ellos me conocen, me dicen, hola, pastor, ¿cómo le va? Les vengo a traer sus residuos. Y se los tiró en el tacho de basura de ellos. Me dice, perdone, no, nada, perdón, ustedes no pueden hacer nada. Pero el Señor me habló y me dijo, ¿qué es esto de los papeles? Que te enojás porque vienen las bolsitas, la otra bolsita y todo lo demás. Y el Señor me dijo, ¿yo no te he juntado a vos de la misma manera? Y volvió a hablarme el Señor y me dijo, así como tenés que juntar las bolsitas, el telgopor, y te enoja. Yo me había enojado casi como se enojó Jonás cuando el Señor le dio esa planta y se enojó porque la planta se secó y Jonás se enojó y el Señor le dijo, te enojas porque se secó una planta, pero te enojas también porque tuve misericordia de los de Nínive. Y el Señor me dijo, de la misma manera que tenés que juntar estos papeles, es como la iglesia tiene que juntar el corazón de las almas que vienen, que de hecho lo juntamos, pero tenemos una lección nueva. Dice, tenemos que juntar a las vidas que vienen a la iglesia, que vienen muchas veces maltratados como papeles quemados, como un vaso de telgopor todo roto, como una cucharita de helado partida, o como una bolsita que me dejaron ayer de la farmacia, porque tenemos una farmacia enfrente también, llena de papelitos, y con un moñito y lo dejaron de dónde, en el piso adelante, al lado en el ingreso de autos. Parecía a propósito. Entonces ahora opté una nueva política. Salgo con una bolsita, junto a todo lo que está suelta, la bolsita la vuelvo a dejar en un costado y al otro día volveré a hacer, cuando llene la bolsa de papeles, voy y lo vendo en la papelera, hermano. Pero sabe, la iglesia está para esto, para ser sabios y decir, sí, juntaré los papeles, ya está, es una gran lección, ya vendrá el viento sur o el viento del oeste y le mandará todo para el otro lado, o el viento del este, pero mientras tanto, la iglesia sabia que nos da esta sabiduría, hermano querido, es para que abramos los oídos, porque el Señor está llamando. El versículo anterior, fíjese lo que decía. Dice, pero cuando vine, no hallé nadie. Cuando llamé, nadie respondió. Y lo que el Señor nos está diciendo, estoy llamando para que respondas, porque te quiero hacer sabio. ¿Para qué? Para que te des cuenta que al lado de tu casa también está lleno de papeles, lleno de almas que están totalmente desprotegidas, hechas pedazos, que no saben en dónde están. Tienen una gran necesidad del Señor y todos ellos están alrededor nuestro. Y les vuelvo a decir, el Señor está llamando, ¿a quién? A vos. ¿Y qué te hace? Sabio para hablar, sabio para golpear, sabio para hablar de Cristo. ¿A quién? A todos los que nos rodean, a todos. Y no nos damos cuenta y tenemos un tesoro escondido. Tan escondido lo tenemos porque somos celosos del tesoro que el Señor nos está dando, que hacemos como aquel que tuvo un talento y lo metió bajo tierra. Y un día el Señor nos va a venir a decir, ¿qué hiciste, Abelito, con el talento? No, Señor, tuve miedo de ti, lo guardé, lo escondí bajo tierra, no me digas. Y el que tuvo 5 lo multiplicó por 5. Hermano, en esta noche lo que el Señor nos dice, sean sabios, sean sabios, sean sabios, seamos en plural, tercer persona del plural, ellos, nosotros, vosotros, ellos, primer persona del plural, nosotros. Nosotros somos los responsables, porque el Señor nos está haciendo sabios, sabios. Nos hizo sabios, tenemos un mensaje. Hermano, no nos ahoguemos en nuestro propio problema, sino que seamos sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás, ni me volví atrás.
no fui rebelde y no me volví atrás. Abrí mi oído. Y lo que el Señor nos está diciendo, son sabios. ¿Para qué? Para hablar de mí. Para hablar de mí. No tengan miedo. El Señor sigue obrando. El Señor sigue rompiendo. El Señor sigue trabajando. Dice, se ha acortado mi mano para no redimir. No hay en mí poder para librar. ¿Y sabe cuál es el problema que tiene la gente? Que están atados y están atados muchas veces por el pecado y por tantas porquerías más. No hay poder en mí para librar. Hay poder para librar y el Señor nos hizo sabios para poder hablar. Mire si no merece un aplauso el Señor. ¿No lo merece? ¿Lo cree o no lo cree? Uf. Dice en el versículo 7 y 8, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como una piedra y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. Jehová, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como pedernal, como piedra. Juntémonos, juntémonos, juntémonos. Dios tiene un propósito maravilloso con la iglesia. Y hay una necesidad imperiosa por todo alrededor. Imperiosa, imperiosa. Hermano, hay una necesidad que la vemos todos y no nos damos cuenta. ¿Será que a veces nos molesta esa necesidad? Nos molestan como los papelitos que van volando y vienen a parar todos acá. Todos acá. Viene todo, viene todo, viene todo. ¿No será que hay una necesidad tremenda y nosotros a veces miramos para otro lado? ¿No será? ¿No será que el Señor nos está hablando y no oímos? ¿No será que estamos pensando que algún otro el Señor lo tiene que usar? ¿No será? ¿No será que tal vez creemos que no somos sabios? ¿No será que el enemigo nos está engañando? No, no estás en condiciones. No, no podés. No tenés nada para decirle. Mirá lo que te está pasando. No, te falta fe. No, sí, mirá, todavía te falta mucho. No, no, no. No, si todavía... ¿No será eso? ¿No será que estamos mirando tal vez mucho para adentro y poco para afuera? ¿No será? Esto mismo, hermanos queridos, les pasó a, a los discípulos. Esto mismo. Vieron que en uno de los textos yo se los remarqué que dice, Él es el que seca los ríos. ¿Vio? Él es el que seca los ríos. Y hoy nosotros decimos el cambio climático, y es verdad, el cambio climático, no voy a negar el cambio climático, aunque hay dos teorías bien peliagudas sobre esto. Pero usted sabía que el río Éufrates, el río más famoso por las escrituras, se está secando. ¿Sabía que el río Amazonas en el Brasil
¿Se está secando? ¿Sabían que el río Po en Europa se está secando? ¿Sabía usted que...? Y sí, y se van secando los ríos. Se están secando los ríos. El Señor tiene control absoluto y sabe lo que hace y sabe cómo hace. Y solo da la orden y hay sequía. Y aparecen los yates lujosos, ya dejaron de flotar, aparecen apoyados sobre la arena o sobre el barro y no pueden navegar. ¿Usted cree que el Señor no sabe cómo hacen las cosas? Las hace de tal manera que puso sabiduría en nosotros. Señor, pero me tenías que despertar temprano para esto. Sí. ¿Y sabe por qué me despertó? Porque ayer me enojó la cantidad de papeles. Me enojó, no terminaba de juntar. Acá en la puerta, no terminaba. Bolsita, bolsón, bolsita, heladito, cucharita, telgopor, bolsita, bolsita de farmacia, bolsita de supermercado, bolsita que envolvía carne, bolsita. Así está el mundo, con una necesidad impresionante. Y el Señor te quiere usar a vos y a mí. A vos y a mí. Pero ¿será que el Señor quiere usar esto que es... ¿No hay alguien mejor? Señor, ¿no tienes a alguien mejor? Si esto ha pasado por tu cabeza, quédate tranquilo que al profeta que acabamos de leer, a Isaías, le pasó exactamente lo mismo. Le pasó lo mismo. No hay otro. No hay otro. Pero soy un hombre inmundo de labios. Y él vio la gloria de Dios. Isaías capítulo 5, 6. Cuando estaba allí en el templo y lo ve al Señor y ve los querubines que decían, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y temblaban los quiciales, los marcos del lugar temblaban. Y el profeta Isaías dijo, soy hombre muerto porque han visto mis ojos a Dios. Y uno de los querubines tomó con una pinza un carbón encendido, tocó sus labios y dijo, te es quitada la culpa, tipifica ese carbón la sangre de Cristo que nos limpia de todos nuestros pecados. Y habló Dios a él y le dijo en plural, ¿a quién enviaré a dar el mensaje? Y el mismo profeta que no había querido saber nada, no estaba tan comprometido con el Señor. Aquellos primeros capítulos, el Señor le hablaba, pero él no estaba tan comprometido hasta que Dios le habló. Hubo un antes y un después del profeta Isaías, después del capítulo 5. Un antes y un después. Y él le dijo, envíame a mí. Y el Señor le dijo, vas a ir a dar un mensaje y no te van a oír, porque es un pueblo rebelde y contradictor. Es más, en el capítulo 1, en el versículo 1 del capítulo 50, dice, está hablando del divorcio. Dios dice, me divorcié de mi pueblo. Terrible. Me divorcié. Bendito divorcio, porque después de ese divorcio llamó a todos los gentiles cuando vino el Señor. Y somos todos la esposa del Señor. Diga conmigo la esposa del Señor. ¿Y sabe qué? Te hizo sabio. Te hizo sabio. No, a mí me falta tanto. Te hizo sabio para predicar el Evangelio. Las buenas nuevas de salvación. El que está allí, el que no tenés que juntar los papeles, tiene un montón de carencias. Hermanos, montón de carencias.
caminamos y yo camino igual que usted camina igual que yo y vemos carencias por todos lados. Gente sin Dios. ¿Será que hay que traerlos? Porque el Señor está llamando primeramente a nosotros. ¿Para qué? Para que les hablemos. Y cuando vienen acá, es el Señor el que los va a librar. Yo creo que Dios los va a librar, porque no ha perdido poder. ¿Lo cree? Yo te invito a que te pongas de pie en esta tarde, que puedas ponerte en pie. A mí me